Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Por aquí les saluda Yolmer Romero y ya estamos listos para comenzar una nueva cápsula informativa, hoy con un tema de mucho interés para ustedes, para todos aquellos que de alguna manera están involucrados al mundo de las organizaciones y los negocios. Hoy vamos a hablar de las estrategias genéricas básicas. ¿De dónde surge ese concepto de estrategia genérica? El concepto de estrategia genérica forma parte de la producción académica e intelectual generada por Michael Porter en una de sus obras, una obra muy reconocida a nivel global que trata sobre estrategia. Específicamente, es un libro que se llama La estrategia competitiva. Una propuesta bien interesante, tiene un componente analítico fundamental asociado a lo que es la planificación estratégica. Pero desde la concepción de industria, Michael Porter, con su formación económica, tuvo en algún momento que le permitió desarrollar un modelo de análisis de la industria sobre el cual construyó una propuesta de desarrollo de estrategias. Un poco manejándolo desde la lógica de la planificación estratégica. Ya de alguna manera la pudimos estudiar en clases anteriores, en cápsulas informativas y en lecturas que ya hemos abordado y que tienen que ver con la necesidad de darle un rumbo, un destino, una dirección a la organización. Ese concepto de estrategia competitiva, plantea Michael Porter, está sustentado en la necesidad de que las organizaciones identifiquen una ventaja competitiva, entendiendo la ventaja competitiva como un recurso, una habilidad o una capacidad que sea muy destacada dentro de la organización, que sus competidores no puedan ofrecer o imitar, que sean muy importantes para sus clientes. Realmente se constituya en una propuesta de valor sostenible en el tiempo. Esa ventaja competitiva, para Michael Porter, depende de la posición competitiva de la empresa dentro de su industria, dentro de su sector industrial, para lo cual él propone una herramienta de análisis. Porter dice, para poder entender cuál es la posición competitiva de una empresa dentro de su industria, hay que aplicar el modelo de rivalidad ampliada. El modelo de rivalidad ampliada analiza la industria con una complejidad donde intervienen 5 fuerzas fundamentales que van a determinar esa posición competitiva de la empresa. Esas fuerzas relevantes son los proveedores y su poder de negociación. Hace referencia a la influencia que un proveedor puede tener en la posición competitiva de una empresa hasta el punto de condicionar su estrategia. También hace referencia a los clientes o consumidores y su poder de negociación. Para Porter, los consumidores tienen relevancia fundamental a la hora de que una organización plantee una estrategia y otorgue una dirección a su negocio. Sobre todo si lo vemos desde la perspectiva del marketing, donde planteamos filosóficamente que el cliente es lo más importante, que gracias a él las organizaciones existen y para ellas las organizaciones deben trabajar procurando generar valor. Bueno, Porter dice que los consumidores pueden tener un nivel de poder tan relevante que pueden condicionar el funcionamiento de la organización y que ese poder puede ser tan alto que puede determinar qué tan atractiva sea la industria en la que la empresa está compitiendo o desea competir. También aparece una tercera fuerza, como lo es la amenaza de productos sustitutos. En la medida en que, dice Porter, exista mayor amenaza de sustitución, en esa medida el sector o la industria va a tener menos atractivo y viceversa. Por lo tanto, cuando se evalúan los sectores, negocios o las industrias, hay que procurar competir en sectores donde la amenaza de sustitución sea baja.
También Porter plantea dos elementos adicionales dentro de lo que es ese concepto de industria, de lo que es la competencia ampliada. Porter dice, hay que mirar las barreras de entrada a una industria. Porque si las barreras de entrada son muy altas, pues va a desestimular el ingreso de nuevos competidores a la industria. Si las barreras son reducidas, es mucho más probable que sea más fácil ingresar a ese sector. Y si miramos las barreras de entrada como un determinante de atractivo dentro de la industria, si las barreras de ingreso son muy altas, para el que está fuera de la industria, eso hace que la industria sea menos atractiva. Perdón. Pero para el que está dentro, si existen barreras de entrada, el que está dentro ha contribuido a que existan o se construyan esas barreras de entrada. Por lo tanto, esa industria es más atractiva para el que está dentro que para el que está fuera. Entonces, eso es otro determinante de la rivalidad. Y el quinto y último elemento que determina esa rivalidad empleada son las barreras de salida. Para Porter, una industria con elevadas barreras de salida puede ser una industria amenazante, una industria peligrosa, porque condicionaría a las empresas a mantenerse dentro de ellas sin posibilidad de salida. En cambio, una industria con bajas barreras de salida le permitiría a una empresa entrar a la industria y, si determina que la industria no es atractiva, poder salirse de ella. Entonces Porter tiene una propuesta muy interesante. Porter dice que la posición de una empresa dentro de una industria viene determinada por lo que sucede en ella a través de la interacción que se da entre estas 5 fuerzas. Y esa interacción entre esas 5 fuerzas es la que va a permitir identificar la posición competitiva de la empresa. Y esa posición va a estar fundamentada en las fortalezas y debilidades en la industria de la empresa, pero también las oportunidades que se puedan identificar sobre la base de esa interacción que se genera en la industria y de estas 5 fuerzas. Esto es algo muy relevante porque esto forma parte de lo que es el diagnóstico estratégico desde la perspectiva de Michael Porter, poder definir esa posición competitiva. Y es esa posición competitiva el punto de partida para desarrollar la estrategia genérica básica. Porter dice, dependiendo de cuál sea la posición de la empresa dentro de la industria, la empresa podrá definir su estrategia tomando 3 caminos alternativos. Esos 3 caminos alternativos son el de la estrategia de diferenciación, que plantea una estrategia de negocios que se basa en una propuesta de valor diferenciada. Una propuesta de valor que tiene como raíz una ventaja competitiva que se basa en una marca bien posicionada y reconocida que promueve y entrega valor diferenciado. Eso es un elemento clave acá. Y es una marca que ha logrado conquistar el mercado, ha logrado un posicionamiento sólido sobre la base de la diferenciación, que no tiene un rival que realmente pueda ser una amenaza para él y que tiene el suficiente poder económico y tecnológico para seguir invirtiendo en cosechar esa ventaja competitiva diferenciadora. Una estrategia de diferenciación busca atender a todo el mercado con una propuesta de valor distinta. Eso es algo que tiene sus particularidades desde el punto de vista de uso de tecnologías, desde el punto de vista de la inversión de capital en el desarrollo de marca, desde el punto de vista del servicio al cliente. Y allí, en esa estrategia de diferenciación, el marketing cobra un papel fundamental, porque será el garante de la construcción y entrega de la propuesta de valor al cliente. Entonces, hay empresas que gozan de una posición particular dentro de esa industria a la que se les puede aplicar los principios de la estrategia de diferenciación. Pero no es la única opción. Les había hablado de 3 posibles líneas estratégicas basadas en la posición competitiva de la empresa dentro de su sector industrial. La segunda línea es liderazgo en costos. También tiene sus particularidades competitivas, porque
digamos que quien utiliza esta estrategia de liderazgo en costos no pretende alcanzar sus objetivos en función de la diferenciación, sino por el contrario, busca captar la mayor cantidad de mercado posible en términos de participación de negocios a través de precios bajos. Esa sería su bandera competitiva, los precios bajos. Pero claro, el mercado ve el precio bajo, pero también tiene que entender que detrás del precio bajo hay una serie de consideraciones que son las que van a sostener a esa estrategia de liderazgo en costos en el tiempo. Y eso tiene que ver con el acceso a economías de escala. La empresa tiene que acceder en nivel de producción a economías de escala. Tiene que ser una empresa muy eficiente en el manejo de sus costos y sus gastos. Tiene que existir una política de control de gestión de gastos muy minuciosa, muy rigurosa, para poder tener siempre una estructura de costos bajos a grandes niveles de producción le permite competir con precios bajos. Lograr un liderazgo dentro del mercado atendiendo a consumidores utilizando como bandera competitiva el precio. Son dos polos opuestos cuando comparamos diferenciación y liderazgo en costos. La posición competitiva de la empresa dentro de la industria será determinante para definir si competimos por diferenciación o competimos por liderazgo en costos. Y la tercera vía es la que llamamos la estrategia de enfoque. Ese enfoque en diferenciación o en liderazgo en costos. Pero no es lo mismo que la estrategia genérica desde la diferenciación y desde el liderazgo en costos, porque en estas dos la cobertura de mercado es total. Las empresas buscan atender todo el mercado fundamentándose en la diferenciación o en el liderazgo en costos. En cambio, en la estrategia de enfoque, las empresas van más hacia los nichos de mercado. Entonces, generan propuestas de valor diferenciadas o de precio bajo para nichos de mercado, para segmentos muy particulares, donde tienen evidencia de que o son sensibles a la diferenciación y pueden pagar más, o son sensibles al precio bajo y están dispuestos a favorecer a la oferta de nicho de precio más bajo. Esto de las estrategias genéricas básicas tiene mucho que ver con lo que en cápsulas de video anteriormente conversábamos. Por ejemplo, con la jerarquía de la planificación estratégica, la estrategia de diferenciación, la de liderazgo en costos o la de enfoque está asociada al plan de negocios, que es planificación estratégica de negocios, lo que se alimenta o sustenta lo que la planificación corporativa ha definido para esa unidad estratégica de negocios. Por lo tanto, antes de poder definir una estrategia genérica, debemos haber cubierto todo el objetivo del diagnóstico corporativo y la definición de la estrategia corporativa para que luego eso aterrice en el plan de negocios con una estrategia de liderazgo en costo, de diferenciación o de enfoque. De igual manera, estoy seguro que ustedes van a poder profundizar en estos elementos que en esta cápsula informativa les he compartido y que adicionalmente podremos en los foros de conversación y en las consultas que ustedes harán, tendremos los espacios para aclarar cualquier duda que se pueda haber generado de esta información que les he compartido en esta cápsula informativa. Espero que la información haya sido de su agrado y nos seguimos viendo en una próxima cápsula informativa. Que tengan un feliz día.